Gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes, querido Jorge. Un gran saludo a todo el panel y de audiencia de I-99, a la orden. Igualmente, no soy un espejismo por si acaso, Osvaldo, me cambié hace pocos días de emisora, de casa. Mejor dicho, he vuelto a casa. Y eso es lo importante. Osvaldo, como importante también es analizar la designación de Carolina Jaramillo en condición de nueva vocera o portavoz del gobierno. Esto tuvo ya su primera experiencia en el gobierno de Guillermo Lasso con el licenciado en periodismo y abogado Carlos Gijón en torno a los permanentes boletines o pronunciamientos desde una figura distinta al presidente como para ir equilibrando, no sé si sopesando los espacios mediáticos. ¿Va a cumplir esa función Carolina Jaramillo, Osvaldo? ¿Es esto lo que necesitaba el presidente? Porque en la transición de las anticipadas no existió aquello. Bueno, reiterando el saludo a la audiencia, primero me parece que ella debe tener claro dos cosas. Eh, la técnica, porque entiendo que es periodista, tiene formación en temas de comunicación política, de gobierno, etcétera. Me parece que era un analista interesante. Pero la segunda, que es la más importante, que tiene que entender todo funcionario público o cualquier persona que devenga de fondos públicos o que es parte de un gobierno, es básicamente el traspaso de su figura hacia el escrutinio público. Es decir, las personas que están vinculadas a la administración pública en cualquiera de sus formas están sujetas al escrutinio de la sociedad y a la revisión de sus acciones permanentemente. Entonces, bajo ese parámetro, bajo ese concepto o bajo esas directrices, vamos a ver qué tal le va, ¿no? Claro, yo percibía una posición bastante ácida en el análisis, casi yo diría de oposición. Y bueno, pues digamos que el gobierno está cooptando, reclutando voces que de alguna forma legitimen unidad o algo así por el estilo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esa fórmula, porque es muy difícil que tú de un día para otro cambies, al menos ideológicamente, pues no puedes tener un aliado circunstancial, pero no sé o sea, si eso implica, bueno, tal vez sea una vocería eminentemente técnica, pero digamos, habría que ver en el desempeño o el desenvolvimiento de la gestión del cargo, cómo termina yéndole a la señora Jaramillo. Ahora, este estilo de la portavoz o de la vocería, que en el Ecuador casi no hay mucho antecedente, en derecho dicen jurisprudencia, porque a nivel local, por allí en la alcaldía de Cintia Viteri también hubo una vocería corta, ¿no? Con el periodista César Velastegui. Pero pregunto yo, Osvaldo, ¿cuándo necesita el mandatario o el dignatario de elección popular una vocería cuando se entiende que la voz cantante tiene que ser el hombre que está administrando el Estado, el país? Mira, conceptualmente se supone que quienes cumplen un rol o quienes cumplen el rol de fusibles en un gobierno deben de ser naturalmente los ministros, ¿no? Esa, digamos, yo creería que esa es la parte ya no administrativa o de gestión, sino la parte política, ¿no? Se supone que un ministro debe ser fusible del presidente de la República, debe de protegerlo, debe, digamos, de ser quien es la primera línea en temas determinados. Segundo, también hay que pensar un poco en el momento, ¿no? Y en el personaje. Novoa es un tipo que naturalmente no habla mucho. No es su estilo hablar mucho, no es, digamos, un Bucarán, un Borja, un Correa. Es un tipo que habla poco. Entonces, yo creo que la vocería le cae bien ahí. El tema sería si cómo se logra sintonizar esa vocería no solo con los periodistas. Lo que pasa es que este gobierno tiene una relación, digamos, especial con la prensa. Recordemos que ante la ausencia en el proceso que acabamos de vivir, que es el correísmo, y que creo que se mantiene vigente ahora como oposición, la prensa ante la ausencia de un contendor fuerte terminó siendo y no estoy hablando mal o bien, sino describiendo un factor político más que un actor político. Entonces la prensa ha sido un gran aliado, digamos, o cierto sector de la prensa, del gobierno, que de alguna forma han sido cooptados o están en sintonía con el gobierno nacional.
Entonces, yo no sé cómo va a sobrevivir este matrimonio. Yo no puedo reducirlo, no, es que pauta, que no sé qué, no. Quisiera ver cómo veía ahora por una actuación de ella en respuesta a un influencer, un periodista, en esta selva que es el Twitter. Habría que ver esa convivencia o por dónde va, digamos, esa nueva posición que va a tener, porque se supone que el vocero va a ser la primera línea frente a los medios de comunicación. Y está claro que yo no creo que un tipo de respuesta como la que le dio a este periodista, que no recuerdo su nombre, sea algo así por impulso. Yo estoy seguro que alguien le preguntó, no sé si al presidente o a la gente cercana al presidente, oye, ¿tú crees que se enoje por responderle esto a este señor? Me da la impresión. Entonces va a depender mucho en el transcurso del tiempo para tener esas respuestas, pero está claro que Novoa es un tipo que no habla mucho y bueno, pues una vocería le cae muy bien porque tiene ese rol específico y tampoco es que haya ministros, me parece, muy versados, o por lo menos no hubo pues una renovación de gabinete absoluta y total. Para mí, Novoa me parece un gran gestor de elecciones, un gran ganador de elecciones. En la gestión es cuestión de revisar medio indicador para ver que no ha habido muchos resultados o que han empeorado algunos. Entonces yo pensé que iba a haber una renovación del gabinete en temas sensibles, política exterior, seguridad, defensa, etcétera, pero no lo hubo. Entonces, probablemente esta vocería terminaría siendo ese cable a tierra, no sé si con la gente, pero está claro que no sé si va a ser con la Muy bien. prensa. Listo, Osvaldo. Gracias, Alberto. Sí, ¿cómo está Osvaldo? Saludando ya a Leonidas Castro Rodríguez, que está uniéndose ya a esta mesa de trabajo. Antes de ir con Leonidas, y algo muy concreto, ¿no? Porque es inevitable, ¿no?, rememorar cómo en el pasado, ¿no?, ya hubo vocería acá importante. Recordamos al presidente Jaime Roldós Aguilera, pero vean ustedes los actores, ¿no? Un secretario general de la administración como el doctor Alejandro Román Armendáriz. Hubo experiencias bastante interesantes, estimado Osvaldo. Sí, al final no hemos inventado nada acá en el Ecuador, esa figura existe, siempre hay un vocero de gobierno. Podríamos recordar que Jaime Amerval lo hizo con Lucio Gutiérrez, Carlos Vera lo hizo con Sixto Durán, sí, claro, Freddy Heller, si no recuerdo, lo hizo durante la etapa de la guerra. Entonces siempre, o sea, la figura existe, habría que ver el desenvolvimiento en el ejercicio de esta figura de parte de la persona, o sea, o por último, vamos más allá de la persona, de cómo se institucionaliza esta figura en este momento que el Ecuador vive. Está claro que el Ecuador vive su crisis de inseguridad más grande de su historia, moderna. Yo creería inclusive que su crisis educativa más grande, también las cifras de deserción escolar son pero espeluznantes. Lo de Guayaquil es una locura. Al principio no, es que la guerra es entre ellos, luego no, solo en los barrios periféricos, ahora ya no son los negocios, son las clases, los barrios, en este momento en Samanes, en Urdesa, están vacunando casa por casa. Yo creo que después sigue San Borondón. Entonces, el Ecuador está, si no hay un, digamos, un punto de inflexión, para mí camino a la desintegración. O sea, esto va a terminar con una consulta popular donde nos van a preguntar si queremos ser peruanos o colombianos. Entonces, en ese escenario, esta figura es interesante. Habría que ver, y obviamente es especular, porque yo no soy parte del gobierno, ni estoy cerca, más allá de lo que ustedes se pueden informar por la prensa o por sus acciones. Habría que ver cómo funciona esta figura, si se institucionaliza y termina canalizando las respuestas bueno, que en teoría esa es la idea, lo que usted lo dijo, yo lo dije de otra forma, más que de fusible, de poder procesar o de poder aterrizar, o esta palabra que le encanta a nuestros hermanos serranos de socializar, digamos, de socializarlo con la gente. Correcto. O sea, lo que estamos viviendo es algo... yo no recuerdo, bueno, probablemente... Sí, es una situación, digamos, de una situación bastante compleja, pero de la cual vamos a salir adelante los ecuatorianos que justamente queremos salir adelante definitivamente. Permítame, Leonidas Castro, continúa. Gracias, Miguel Alberto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Osvaldo, un poco lo que fue las primeras horas realmente de trabajo de esta vocería, vimos que hubo algunos roces incluso hasta con un periodista X, con la vocera, en sus redes sociales a propósito de alguna antipatía o diferencias que tenían del pasado y que la trajeron acá a colación
por un panel aparentemente en donde se la cuestionaba su pasado. Y ese pasado que tiene la vocera del gobierno puede ser un estigma o una marca que podría de pronto debilitar esa imagen que quiere proyectar el gobierno del presidente Daniel Noboa. Mire, hace no mucho, en una reunión, una persona cercana, recuerdo, de la Revolución Ciudadana, pero era una reunión social, no era una reunión política, ¿no? Él decía, o ella, claro, decía, hacía una crítica muy fuerte al alcalde Aquiles Álvarez por supuestamente ser la alcaldía, el equipo B de Nebot en el ejercicio municipal, o que había muchos sociocristianos, etc. Entonces yo le respondía, es muy difícil en Guayaquil, si has estado vinculado a cualquier tema del sector público, o peor municipal, no haber estado cercano en algún momento al Partido Social Cristiano. Yo no creo que eso sea un delirio, un delito, mucho menos a nivel nacional, con una fuerza que desde mi punto de vista sigue presente y vigente, que es el correísmo. Lo que hay ahorita es una mayoría armada coyunturalmente, pero siguen siendo la fuerza política a nivel parlamentario, ganó en las últimas elecciones las alcaldías más fuertes. Entonces, esto de hacer una depuración de correístas, primero a mí me parece gracioso. La verdad que, porque es imposible, o sea, es imposible que tú quieras manejar el sector público, olvídate del partido, sin personas que tengan experiencia pública, para empezar. Y si hay algo que reconocerle al correísmo, me parece que tenía los cuadros como para ejercer determinados espacios en la opinión pública, en la gestión pública. Así que yo no lo veo tanto por si tiene un pasado, esto es más o menos como cuando te casas, pues no puedes estar, la pareja no puede estar haciéndose cuestionarios del pasado, ¿no? Hay que ver para adelante. Entonces, para mí, lo clave aquí va a ser cómo se sustenta el tema, porque tú puedes poner al mejor vocero de gobierno que puedas tener, pero siempre tú puedes tener un gobierno que comunica mal, pero que se sustenta en la gestión, pero no un gobierno con mala gestión que puede superarlo por buena comunicación. Entonces va a depender mucho también de los resultados de la gestión del presidente Noboa. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita es un chiste. Veamos esas encuentros con periodistas cuando empiecen los estiajes. Aparentemente ya ni Dios va a evitar que haya estiajes, aparentemente. Entonces esa creo que va a ser una situación complicada para el gobierno, en la cual va a tener que la vocera de gobierno dar respuestas, que desde mi punto de vista deberían ser más técnicas. Entonces por ahora está empezando. Mire, yo que no soy ni funcionario, bueno, sí soy funcionario público por ser profesor de una universidad pública, pero yo, por ejemplo, que soy un modesto profesor universitario, que ustedes tienen la gentileza de invitarme de vez en cuando, y es un gusto hacerlo, pero usted no tiene idea. Yo termino estas entrevistas y así como hay una marea de gente, claro, tu familia, tu mamá que te felicita, tu esposa, hay otra marejada de gente que te insulta o que te critica. Entonces, en estas cosas hay que tener el cuero muy duro. Entonces, en general, el que se mete en estos temas políticos, de cualquier manera, como analista, como funcionario, como candidato, tiene que estar sujeto adicional, bueno, en el caso de los funcionarios del escrutinio público, a este tipo de situaciones. Entonces, nadie tiene una coraza o inmunidad, en este caso un periodista que habla de temas políticos, está sujeto o en riesgo de recibir respuestas políticas. Y ahí la forma de que si es muy grosero, muy ácido, que pobrecito, bueno, pues no precisamente la política ecuatoriana está en su mejor momento. Entonces, tanto la vocera de gobierno como los periodistas que le increpen, seguramente recibirán ese tipo de respuestas. Ya quien toma la decisión si lo tolera o no dentro de su gobierno es el presidente. Habría que hacerle la pregunta al presidente, pero me queda claro que no le incomodaba, porque yo no he escuchado ningún comunicado en ese sentido. En todo caso, volviendo al principio, creo que lo que habría que hacer es fortalecer la institución del vocero presidencial, que en este caso puntual, bueno, el presidente, por ser un hombre que no habla mucho, lo va a necesitar. Y como le indico, yo creo que en el estiaje o en crisis que se ven en el camino, se va a ver realmente la capacidad, digamos, o de gestión o de disuasión o de poder comunicar de parte de esta figura. Y el comunicar justamente es la base justamente para que el gobierno nacional pueda encontrar esa proyección de su generación, de su gestión pública, ¿no? Sí, como decía usted. Mejor marketing político es la gestión de gobierno, es la buena gestión de gobierno. Yo cuando escucho a algún ministro, por ejemplo, hablaban del Quinto Puente, por ejemplo. Hablaban de la carretera a Cuenca, que es
emergentes. Y no solo la carretera Cuenca. Mire, por ejemplo, la vía, no sé si ustedes seguramente conocen el Ecuador, pero hay una vía medular, sobre todo para nuestra seguridad alimentaria en Guayaquil, que es la vía Bucay-Barbanera. Está desintegrada prácticamente. Sí. Y más o menos esa obra tiene un valor de 35 o 40 millones de dólares, digamos, nueva, ¿no? Eso no es una, digamos, dentro del presupuesto del Estado y todo lo que representa esa vía, porque realmente es la que une al centro del país con Guayaquil y toda la cuenca del Guayas. Está desintegrada. No de este gobierno, sino ya desde el gobierno yo creo que hasta el gobierno de Moreno algo se mantuvo. El gobierno de Lazo, que para mí fue una catástrofe, una hecatombe. ¿Ya? Entre esas cosas, no se ha hablado del tema. Entonces, por ponerle un ejemplo, una obra de esa magnitud, ¿cuánto cuesta? 35, digamos de 40 millones de dólares. ¿Ya? Una obra como la autopista Cuenca, que es fundamental, ¿no? Que va a tener un costo, el quinto puente, son obras que van a alterar nuestra vida. No solo va a ser un tema de esperarla. Cuando usted vaya a Cuenca, seguramente va a haber letreros, va a haber, porque es natural, pues por nuestra geografía, va a haber fallas geológicas, pero va a haber muchas interrupciones, donde tú pones el cartelito, disculpa, estamos trabajando. Y eso genera, digamos que esa es inversión que va directamente a los albañiles, a los ingenieros, al asfalto que lo producimos aquí, al concreto, o sea, son obras que generan dificultad, ¿sí? Entonces, la mejor forma, creo yo, la mejor comunicación son las obras de esa magnitud, porque hablan por sí solas. Usted me habló de otro ejemplo claro, que también tendremos que ampliarlo, el caso de la seguridad social. Es una barbaridad que nos expropien o nos sustraigan el 10%, que es 9.75, creo, de aporte todos los meses, y no hay ni aspirinas en el IES. Es una cosa, no de los hospitales públicos, que allá no hay ni gasa ni sábanas, no hay aspirinas. Por ejemplo, hace poco llevé a mi suegra, no había diclofenaco. No le estoy hablando de medicinas de última generación, de alta tecnología, alta complejidad. No había omeprazol, ¿ya? Y se me escapa una más, no había omeprazol, y no había el tema de la diabetes, creo que es bueno, se me fue el nombre del contenido, pero glucofase se llama, tiene un nombre farmacéutico, digamos, genérico. Entonces la situación en la que está, sobre todo el tema público, que es de responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Ahora, bueno, hay otro tipo de discusiones, no, que necesitamos una base norteamericana. Bueno, a ver, ya estamos hablando de una próxima consulta popular. Ya se nos ha convocado, primero era que la famosa tabla, falso. Luego era que militarizar las calles, falso. Luego era que la extradición, no han extraditado ni un gato. Entonces ahora nos hablan de las bases, que desde mi punto de vista van a terminar eso solo es un punto de avanzada para que los gringos controlen a los chinos, a los rusos. O sea, no nos va a generar ni medio hurto va a prevenir la famosa base. Entonces el tiempo, digamos, es complicado. Osvaldo, al gobierno le va a tocar dar resultados y esas respuestas no las tiene un vocero, las tenemos nosotros. Nos las va a dar el tiempo y esperemos la gestión efectiva del gobierno. Osvaldo, en la parte final, mi compañero Sebastián Díaz. Gracias, Leonido. Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto. Quisiera preguntarte sobre las competencias que tiene la vocera ahorita del gobierno. Esta semana salió una entrevista con Matthew Miller, el ex portavoz estadounidense, donde le preguntan sobre el tema de Israel y Gaza. Y él menciona que sí, Israel ha cometido crímenes de guerra durante ese conflicto. Y le preguntaron, ¿cómo así? Mientras que era portavoz no mencionó eso. Y dijo, yo no puedo dar mis opiniones personales siendo portavoz. Bueno, usted ha dado la respuesta, ¿no? Si nos vamos por la gestión de conciencia, después de ir a abrazarse con Netanyahu, yo no quisiera, o sea, me voy a reír cuando el presidente hable de Maduro, por ejemplo. Y Netanyahu es un criminal de guerra juzgado por la Corte Internacional de la Haya, por ejemplo. Pero ese soy yo, ¿no? Entonces, un vocero, efectivamente, debe tener esa postura técnica, digamos, profesional. Ya este tema de conciencia es, como usted acertadamente lo plantea, es eminentemente personal. Y usted sabrá si acepta o no acepta llevar una vocería de ese tipo. Me queda claro que a Carolina Jaramillo no le importa, bueno, más que no le importa, no le parece un detalle, digamos, importante que el presidente de la República vaya y se abrace con Netanyahu y lo condecore y lo declare ejemplo para el mundo, cuando la humanidad está en otro sentido. Bueno, una de las características del gobierno ha sido su mala política exterior. Pero al margen de eso, debe ser un espacio técnico, y ese espacio técnico indudablemente requiere de una sola cosa: comunicar. No es para ser candidato, no creo que sea para hacerse plataforma, sino para viabilizar la comunicación del gobierno de una manera más ágil
Y de alguna forma, y aquí hay que ser técnicos, repito, el rol de los colaboradores de un presidente es ser sus fusibles. ¿Ya? Esta palabra agenda propia, que me parece interesante, tiene mucha valía. No puedes ir tú con aspiraciones personales por encima de la estabilidad de un poder, porque cuando usted está en crisis en un gobierno, y somos países que la crisis es nuestra característica permanente, cuando hay una crisis en el gobierno, no está en juego la imagen. Ese es el error que cometen siempre los periodistas, los politólogos, los consultores, cuando hay una crisis en un gobierno. La imagen, hay que ponerlo más guapo, hay que poner más spots. No. Cuando tú estás en una crisis, lo que está en riesgo no es tu imagen, sino la permanencia en el cargo, la permanencia en el poder, la estabilidad. Cuando tú estás en crisis, lo primero que tienes que hacer es alejarte de la amenaza de salir del cargo, ¿sí? Es decir, que se sostenga o se mantenga la gobernabilidad. Y en este caso, el plan de un vocero debe ser proteger siempre por encima de todo la gobernabilidad, y quien se sienta en ese cargo lo acepta, creo que sí, por encima de lo de Netanyahu, que fue un ejemplo personalísimo por ese caso, sí. ¿Ya? Supongo que lo vio. Ahí su labor es eminentemente técnica, y le digo de corazón, al margen de las críticas que podemos hacer en democracia todavía en este país, ojalá empiece la obra pública, ojalá haya resultados con la seguridad, ojalá se acabe la deserción escolar. De eso no hablamos, es terrorífico. Pues en Ecuador ya, la UNESCO ya cuando habla de analfabetismo otra vez en el siglo XXI no habla de África, habla de Ecuador. Sí. ¿No? Tenemos la tasa de deserción escolar más alta probablemente del mundo, y se concentra en la zona 8, o sea, donde nosotros estamos, ¿no? Estamos viendo que ya están volando bombas en los barrios, entonces es complicada la situación. Sí. Ojalá el gobierno pueda salir adelante, y ojalá la vocera presidencial o el vocero o la institución sea un canal más para comunicar las soluciones que le debe el presidente al país. Sí, así es, querido Osvaldo, es muy importante este rol que puede jugar la vocera, y como usted mencionaba, el gobierno estrechando manos con un criminal de guerra y que compartimos enemigos con él. Pero bueno, eso ya es tema de política internacional. Quisiera darle la palabra, querido Alberto, para ya concluir la entrevista. Agradecerle nomás al consultor Osvaldo Moreno. Gracias por este tiempo. Abrazo inmenso. La gratitud de siempre. No, la verdad que, como siempre, mi agradecimiento público a Eduardo Mendoza, a todos ustedes. Y para mí es un honor, les ruego me disculpen, no pude asistir personalmente porque en una hora tengo que empezar a dar clases. Tranquilo, un abrazo, hasta luego. Lo entendemos, siempre es válido. Abrazo inmenso. Son las 18 horas en punto, momento propicio para saludar a Wendy Quintana.